Y en la Biblia tenemos en Éxodo capítulo 3, versículo 7, es el llamado de Dios a Moisés, que lo llama para que saque al pueblo de Israel que estaba como esclavo en Egipto. Y dice versículo 7, dijo luego el Señor, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Entonces, esta es la historia donde Dios llama a Moisés y le dice, necesito que vayas a liberar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba siendo oprimido. La Biblia dice que el faraón, el rey de los egipcios, había triplicado, duplicado el trabajo de ellos y le había quitado la porción para hacer ladrillos, que es lo que estaban trabajando, y hacer cosas que estaban ellos produciendo. Y el faraón puso más peso sobre el pueblo y el pueblo estaba en una crisis, estaba en un problema y el pueblo empezó a sentir malestar y en su malestar empezó a clamar a Dios, empezó a accionar sus emociones y sus sentimientos a través de oración y de búsqueda y de súplica a Dios. Y Dios vio su aflicción de su pueblo, la vio como clamor. No la vio como quejas, no la vio como murmuraciones, a causa de sus exactores y opresores. Aquí pusieron úperos y opresores. Y porque Dios conocía sus angustias. Entonces Dios, que está viendo que es justo, que ve lo que está pasando al faraón. Porque si el faraón escucha que ellos están orando así de Dios, el faraón dice, ustedes se están quejando de mí. Y empieza a atacarlos, ustedes están murmurando. Pero Dios no consideró eso una murmuración. Dios lo consideró una aflicción, una angustia. Lo consideró un clamor. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque Dios ve nuestras necesidades y nuestras acciones. Dios ve lo que nosotros hacemos. Dios ve cuando nosotros clamamos. Cada vez que tú estés pasando por algo, te doy un consejo. En vez de ponerte a murmurar, ponte a orar y pídele a Dios que haga lo que Él sabe hacer. Y porque no ocurra lo que tú esperas, no quiere decir que Dios es tan activo, sino que Dios sabe lo que está haciendo. A veces nosotros esperamos no es lo correcto, aunque es lo que esperamos. Pero Dios, que conoce el futuro, el presente y el pasado, Él sabe lo que nosotros necesitamos y cuándo lo necesitamos. Por eso Dios conoce nuestras acciones, Dios escucha nuestros clamores. Cada vez que tú te arrodillas, o cada vez que estás en tu cama, o cada vez que estás caminando y estás mirando al cielo y estás clamando a Dios por una injusticia bíblica que está pasando en tu vida, Dios escucha ese clamor. No pienses que Dios es sordo, Dios escucha el clamor. Y Dios conoce nuestros corazones. Él sabe por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Me llama la atención que el texto no dice que ellos estaban quejándose, ni que estaban murmurando. Aunque ellos estaban hablando de algo y estaban orando por una acción mala que estaba ocurriendo. Sino que el texto los llama más bien como clamor producido por angustia injusta. Y tenemos que pensar en esto. ¿Por qué la gente murmura y se queja en silencio ante las injusticias sociales o el mal liderato? ¿Por qué? Bueno, eso es sencillo. Porque si el pueblo hubiera ido a donde el faraón y le dice al faraón, mira, no estamos felices con lo que tú estás haciendo, estamos molestos, nos estamos peleando contigo, no estamos de acuerdo con esto, el faraón los puede hasta matar. Usted es latino, ¿verdad que sí? Aquí todo el mundo es considerado dentro del reglón latino en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Usted nunca se ha quejado del presidente de su país? Yo soy venezolano, créame, yo sé lo que es quejarse de un presidente. Yo sé lo que es quejarse de un gobierno. Yo sé. Es más, en Venezuela llegó una época donde hasta era agradable que te robaran los ladrones. Porque el ladrón llegaba al autobús, tú estás en el autobús y decía, buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Vengo a robar no porque quiero, sino porque tengo necesidad. Con mucho respeto les pido por favor que saquen la cartera porque si no, Manuela, y saca un revólver, los va a matar. Y tú salías hasta feliz, te decías, oye, gracias por robarme de esta manera, qué rico. ¿Qué más quieres que te dé? ¿Quieres que te dé algo más? Es más, chico, te invito un pan con café, ¿vale? Que vamos hasta salir. Pero llegó después un momento donde ni siquiera te roban así, sino que te agarraban y te mataban de maneras violentas. Y la murmuración de la gente constante. Todo el mundo murmurándose. Pero hay una ley también en mi país donde si tú murmuras contra el gobierno, vas preso. Entonces, ¿quién va a murmurar públicamente? Nadie. Tienes que hacerlo en silencio. Para Dios las murmuraciones de ese tipo no son murmuraciones.
Porque hay una injusticia que está moviendo el corazón de la persona a quejarse, porque hay una emoción que está ocurriendo, que está ligada a la injusticia que está pasando, que va contra la palabra de Dios. Y Dios no llama eso murmuraciones, Dios lo llama clamor. Clamor. Aunque en realidad es una murmuración y una queja. Hace años atrás, una iglesia que pastoreábamos, mi esposo y yo, había una mujer que era increíblemente, era súper servicial y ministraba en la iglesia y hacía cosas constantemente. Y una mujer de Dios. Y el esposo todas las semanas se me metía a la oficina a decirme: yo no entiendo por qué tú tienes a esa mujer sirviendo, tienes que quitarla, porque esa mujer no para de quejarse, no para de murmurar. Eso era constantemente. No había un día una semana que él no se metía en la oficina a decirme eso. Y yo ya obstinado, cansado de todo lo que él me decía, le dije: mira, ¿sabes qué, vale? Vas a venir tú tal día y vas a hablar con tu esposa a decir que venga. Vamos a arreglar esto ya. Porque tú me andas diciendo algo que no va con el testimonio que da en la iglesia. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Y llegó el hombre y se sentó, y eso fue, bueno, barrió el piso con ella, la malpuso, dijo de todo lo malo, cómo se quejaba, todo era malo, una constante murmuración. Y fue el enfoque de él. Y me empezó a atacar a mí, a decirme: ¿cómo tú como pastor puedes permitir que una persona que murmure? Y por supuesto, en momentos así, normalmente uno como pastor se rasca aquí, me baja la cabeza y dice: ay, Dios mío, ¿cómo trato yo con esto? Y en su proceso, la mujer de repente empezó a hablar. Y empezó a decir: yo no ando murmurando nada. Yo no estoy quejándome. Yo lo que estoy es clamándole a Dios para que me libere de este sinvergüenza. Dijo: antes que usted llegara, un año antes que usted llegara, él era considerado uno de los grandes hombres de la iglesia, que todo el mundo respetaba, que todo el mundo amaba. Pero en un año después que usted llegó, yo descubrí que él todo este tiempo estaba teniendo mujeres como amantes. Y entonces él vino a decirme a mí, pastor, que yo tengo que aceptarle a él que él tenga varias mujeres, porque Abraham y David tenían varias mujeres y él es un hombre de Dios. Y que yo estoy mal. Y yo no estoy quejando ni murmurando. Yo estoy clamándole a Dios para que me libere de este sinvergüenza. Y no me divorcio de él porque me amenaza con que me va a quitar a los niños. Entonces, obviamente esa mujer no estaba quejando, esa mujer no estaba murmurando. Esa mujer tenía un clamor de una necesidad, de un abuso que estaba ocurriendo en una relación. A veces la murmuración y la queja es producida por abuso. Y uno no puede tratar ese tipo de murmuración y queja como uno trataría el otro tipo de murmuración y queja que voy a hablar en los próximos minutos. Sino que hay murmuraciones o quejas que ocurren porque hay un dolor que está ocurriendo, porque ha habido un abuso genuino que no es justo, que no es verdadero, que no está bien ante Dios. Y Dios no llama eso murmuraciones y quejas, lo llama clamor. En el capítulo 3 lo acabamos de ver, de Éxodo, donde Dios lo llama literalmente, disculpen, clamor. Pero lo que ocurre que yo tengo que ver y que tengo que tener claro, y este es mi primer punto hoy, es: a veces las murmuraciones no son quejas, sino clamores de justicia. Sin embargo, toda murmuración, por mucho clamor de justicia que sea, causa un efecto en nosotros. Causa el efecto de no permitirnos ver la esperanza de lo que Dios está haciendo. Porque cuando tú murmuras y tu corazón se llena de resentimiento, porque la murmuración ocurre porque hay un dolor, hay un resentimiento, algo que pasó, tú no puedes ver la mano de Dios operando, sino que tu resentimiento y tu clamor se convierten en tu único enfoque. Y pierdes la objetividad de la obra de Dios en tu vida. Por eso es que aún en este tipo de momentos, más importante que murmurar es clamar ante Dios. Y es en oración llevarle a Dios y decirle: Dios mío, tú que eres justo, tú que todo lo sabes, que todo lo conoces, tú que pesas los corazones, que pesas los hechos, que pesas los actos, yo te pido en el nombre de Jesús de que tú hagas justicia, o que cambies las circunstancias, o que tengas misericordia, o que me des la capacidad para yo sobrellevar esto el tiempo que sea necesario que tú crees que yo lo sobrelleve. Y si es algo que no necesitas solo llevar, sino que tienes que liberarte de eso, entonces haz lo que tengas que hacer. Pero a veces nosotros no actuamos porque sabemos que nos puede costar la cabeza. Y esto es importante que lo comprendamos. Ese es el primer punto. El segundo punto que quiero presentarte hoy es que sí hay murmuraciones y quejas. Gracias, me hace falta. Siento piquiña aquí en la garganta. El segundo punto es que hay murmuraciones y quejas producidas por emociones y acciones pecaminosas en nosotros mismos.
¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que hay murmuraciones que ocurren porque hay una injusticia que está pasando. Y son clamores en realidad. Pero también hay murmuraciones que ocurren porque yo me siento que yo todo lo merezco. Y no me gustó la decisión que tomó el pastor. O que está pasando en mi vida. No me gustó lo que está ocurriendo. Y vamos a un ejemplo bíblico. En Éxodo capítulo 16, el mismo pueblo que estaba clamando ante Dios y que Dios le dice a Moisés, saca al pueblo de Egipto, he escuchado su clamor. Ese mismo pueblo que tenía como acción la murmuración en sus vidas y las quejas, empiezan ahora a murmurarse no contra el faraón, sino contra Moisés y contra Dios. Versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes que salieron de la tierra de Egipto. Es decir, 2 meses con 15 días después que Dios los saca de Egipto, después de las plagas, después de las columnas de humo de día y de la columna de noche, de fuego de noche que Dios tenía en el templo. Después de que Dios abrió el mar para que los egipcios fueran tragados por el mar y los libró. Después de que vieron la mano de Dios moverse de gran manera, el mismo pueblo que estaba clamándole a Dios por liberación, que estaba pidiéndole a Dios que lo sacara de Egipto, ahora cuando está en Egipto, a los 2 meses y 15 días, toda la congregación, versículo 2, de los hijos de Israel, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por la mano del Señor de la tierra en Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El problema con este pueblo, y ellos tenían un problema, es que ellos tenían una mente de esclavos. Ellos habían salido en libertad, pero tenían mucho tiempo como esclavos. Y la esclavitud crea patrones de pensamientos. Así como la gente abusada tiene patrones de abusos en su forma de escoger. Y la gente que se cree que todos lo merecen tienen patrones de pensamiento donde creen que todos lo merecen. La esclavitud crea patrones de pensamientos. Y esta gente, con una mentalidad esclavizada, se llenaron de soberbia, de rebeldía y no pasaron de un clamor de injusticia a una murmuración injusta contra Moisés. Lo irónico es que ellos estaban rogándole a Dios para que los sacara de Egipto. Y cuando Dios los saca de Egipto, ahora empiezan a quejarse de Dios porque los sacó de Egipto. Y a veces no es el pueblo que está por esa circunstancia, a veces eres tú el que estás con eso. Dios mío, ¿hasta cuándo no aguanto más a este gordo infeliz que tengo al lado? Que ronca todas las noches y no me deja dormir. Y Dios te libera de tu gordo porque logra estar haciendo las cosas que no tenía que hacer. Y después anda mal porque Dios te liberó. ¿Cuántas veces tú no estás obstinado en un trabajo, Dios te saca del trabajo y después empiezas a quejarte porque Dios te sacó del trabajo? Pareciera ser que nosotros a veces murmuramos porque no sabemos lo que queremos. Y cuando nos dan lo que pedimos, nos quejamos porque nos damos cuenta que no es lo que queríamos. Pareciera ser que la murmuración de nosotros está ligada en nuestra percepción de lo que nosotros merecemos a veces. Te tengo noticias, tú no mereces nada. Perdón, sí merecemos algo, la muerte. Por eso es que Cristo murió en nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar porque nosotros, el pecado nos había apartado de Dios. Nosotros merecemos bíblicamente la condenación espiritual. Pero Cristo decidió llevar mi condena porque eso es lo que yo merecía. Y Cristo, no siendo pecador, llevó el pecado de la humanidad, lo que Él no merecía y lo que yo merecía. Entonces nosotros a veces murmuramos porque pensamos que merecemos cosas. Y es como que, Dios, tú tienes que dármelo. Entonces, cuando Dios se lo da, el pueblo se levanta contra Moisés, se molesta. Todo el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y esto es lo que decían: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto. Esto es una ofensa contra la obra de Dios. Porque Dios fue el que los sacó a ellos de Egipto. Después que ellos estaban llorando, después que ellos estaban clamando. Y ahora que están fuera de Egipto, en vez de ver de que Dios está haciendo una obra increíble, en vez de ver de que Dios lo hizo lo que ellos necesitaban y que está pasándolo por un proceso de un camino para formarlos y llegar a una tierra prometida, en el cual al llegar a la tierra prometida se va a encontrar con pueblos muy malos de paso. Vengo rato estudiando los pueblos de la tierra prometida antes de que Israel llegara a la tierra prometida y era gente muy mala en su forma de operar. Y ellos no iban a llegar a ese sitio y decirle: buenos días, queridos amigos, llegamos aquí porque ahora nosotros somos los dueños de la tierra, por favor tomen sus maletas y váyanse. Eso no iba a pasar.
Ellos tenían que pelear por la tierra. Y por eso era necesario que hubieran momentos de hambre, momentos de sed, porque en una guerra hay momentos de hambre y momentos de sed. Entonces, el camino que debió haber sido 6 meses por las murmuraciones de ellos se convirtió en 40 años. Aquí es la pregunta que yo te hago. ¿Cuántas cosas en tu vida pudieron haberse arreglado hace 5 meses atrás? O puede haber arreglado en un periodo de 5 meses y ya tienes 10 años luchando con eso porque tu corazón está lleno de constantes murmuraciones donde no puedes ver la obra de Dios ni la mano de Dios moverse en ti. Hazte esa pregunta. Yo me he hecho esa pregunta varias veces. Y a veces he encontrado que estoy metido en ciclos por culpa mía. Y que la libertad me la dio Dios hace rato, pero yo sigo metido en el ciclo. Y a veces tengo que tirarme al piso y decirle, mira, vale, perdóname. Yo sé que yo soy un tipo testarudo, terco. Pero tú eres misericordioso. ¿Me puedes cubrir con tu misericordia? Y la misericordia de Dios te cubre. Aunque seas testarudo y terco. Por eso el pueblo prefería morir como esclavo que ser libre y luchar por libertad. Es una mente de esclavitud. Y decían, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Señores, ¿quién ha dicho que un esclavo come carne? La murmuración no te permite ver objetivamente la realidad de donde tú saliste. La murmuración te lleva a visualizar las cosas como que lo que tú tenías era bueno, cuando en realidad lo que tú tenías era una esclavitud montada encima. Estamos hablando de cebolla, de carne, de tacos al pastor. Ahí no había tacos al pastor. No había. Ahí lo que hay una situación difícil donde ellos estaban llorando, pero una vez que salen se les olvida su clamor y ahora el clamor se convierte ahora en murmuración porque sienten que merecen algo que Dios no les tenía que dar.